Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Eliseo Fuentes y el día de hoy daremos inicio a este curso gratuito de Civil 3D nivel avanzado, el cual estará enfocado en la realización de un diseño geométrico vial. Para este ejemplo trabajaremos sobre las vías correspondientes a una urbanización, como podemos observar en pantalla. Es importante aclarar que independientemente del diseño geométrico que estemos realizando corresponda a vías de primera, segunda o tercera clase, el procedimiento para llevar a cabo este diseño geométrico es el mismo que estaremos realizando en este curso. Bueno, es importante aclarar eso. Solo va a cambiar la configuración de algunos parámetros respecto a la norma que estemos trabajando o los requerimientos del proyecto, como por ejemplo los tipos de curva, los radios, las pendientes, los bombeos, los peraltes, la estructura del pavimento, etc. Bueno, teniendo presente esto, comenzamos. En esta primera sección aprenderemos a crear alineamientos, aprenderemos a realizar la configuración de las etiquetas correspondientes a los PK principales, a los PK secundarios, a las marcas, etc. Aprenderemos a crear tipos de curvas, aprenderemos a identificar los puntos de intersección para la coordinación de las rasantes. Bueno, este tema es muy importante, ya que cuando vayamos a crear las rasantes, por ejemplo, la calle B tiene que empalmar con la rasante de la calle A. Bueno, por lo tanto, cuando procedamos a crear las rasantes debemos de tener claridad sobre el punto de intersección para poder buscar la elevación que tenga este punto. Bueno, e igualmente con la calle C. Lo primero que vamos a hacer es crear los alineamientos, ¿vale? También es importante aclarar que estamos trabajando sobre una parcela, ¿vale? Como es una urbanización, ya hemos creado la parcela. Lo que vamos a hacer es crear los alineamientos con base al emplazamiento que corresponde a la parcela para que automáticamente se genere la división de las manzanas. Bueno, para ello vamos a la pestaña de alineación y vamos a la opción crear alineación a partir de objetos. Nos pide seleccionar la línea, vamos a seleccionar la polilínea que corresponde al eje de la calle A. Seleccionamos, damos Enter y luego procedemos a verificar la dirección de nuestro alineamiento. Bueno, este es otro punto muy importante. Siempre que vayamos a realizar un diseño geométrico de una vía, independientemente si es de primera, de segunda o de tercera clase, si es una calle, etcétera, debemos de tener claridad sobre los puntos de desagüe, los puntos donde se van a manejar las aguas. Bueno, para con base a esta información poder manejar los tipos de pendientes. Bueno, y la dirección de nuestros alineamientos, de nuestras vías. Para este ejemplo, la calle A se va a establecer desde el noreste hasta el sureste, bueno, en esta dirección. Es decir, nuestra dirección es correcta, damos Enter. Si vamos a cambiar la dirección, simplemente vamos a la pestaña Invertir y cambiamos la dirección. Bueno, es correcta, damos Enter y se nos desplegará la siguiente ventana. En esta ventana procedemos a configurar algunos parámetros como el nombre, el tipo de alineación, el emplazamiento, el estilo de alineación, la capa, el conjunto de etiquetas, etc. Nombre de alineamiento, vamos a colocar el nombre de la calle, alineamiento calle A. Tipo, tenemos varias opciones, vamos a trabajar con el tipo eje, ¿vale? La descripción es opcional. Y en emplazamiento vamos a seleccionar el emplazamiento que corresponde a la parcela, como lo comentaba anteriormente. Esto lo que va a generar es que al momento de crear los alineamientos se va a generar la división de las manzanas automáticamente. El estilo de alineación, ya tengo los estilos creados e igualmente vamos a editar la selección actual, podemos crear una nueva copia, un nuevo estilo, etc. Vamos a editar la selección actual para visualizar qué podemos configurar. Podemos cambiar el nombre, podemos configurar el diseño, la marca y la visualización. Bueno, estos son parámetros que podemos configurar dependiendo el trabajo que estemos realizando, los requerimientos, lo que nos estén exigiendo o cómo nosotros querramos presentarlo. Bueno, damos a aplicar y damos a aceptar.
En capa de alineación es muy importante siempre trabajar sobre los layouts. Bueno, para el ejemplo también ya he creado la capa, tiene como nombre alineamientos, seleccionamos y damos a aceptar. Conjunto de etiquetas de alineación e igualmente ya he creado el estilo. Esto lo hago para agilizar un poco el video. De igual manera vamos a visualizar qué podemos configurar en nuestro estilo de etiquetas. Tenemos la información que es el nombre y en etiquetas en tipo tenemos varias opciones para poder añadir a nuestros alineamientos como el PK principal, el PK secundario, los puntos geométricos, cambios de numeración de PK, velocidades de proyecto, puntos de geometría de perfil, etcétera, ¿vale? Para este ejemplo solo estamos trabajando con el PK principal y el PK secundario. Tenemos un intervalo en PK principal de 10 metros y tenemos un intervalo en PK secundario de 5 metros. Bueno, el estilo de etiqueta igualmente podemos configurar la altura del texto, el color y el contenido. Bueno, lo que necesitemos visualizar en la etiqueta. Como podemos observar, tenemos los dos componentes, tenemos el PK y la marca. Bueno, podemos cambiar el nombre, el color, la altura, la rotación, etcétera. Bueno, la ubicación del texto. Si vamos al contenido, también tenemos varias opciones para poder añadir a nuestro contenido, como el valor del PK, el PK original, el ID de cambio de numeración de PK, ordenada, accisa, velocidad de proyecto, etcétera. Bueno, para este ejemplo solo estamos trabajando con el valor de PK, que es lo que necesitamos visualizar en nuestro alineamiento. Bueno, dejaremos por defecto ya que tenemos nuestra configuración realizada con base a las necesidades del proyecto. En añadir curvas entre tangentes, en este alineamiento no tenemos curvas, bueno, ya que nuestro alineamiento corresponde a una calle recta. Vamos a deseleccionar esta opción y la opción de borrar entidades existentes le decimos que sí. Bueno, esta opción de añadir curvas entre tangentes lo que hace es que configuramos el radio por defecto y automáticamente se generan las curvas, pero pues esto podemos hacerlo más adelante si tenemos alguna curva. Bueno, en este diseño solo tenemos una curva en el alineamiento C y lo vamos a ver ahora a continuación. Vamos a cambiar esta en mayúscula y ya teniendo la configuración de nuestro alineamiento damos a aceptar. Y automáticamente se genera nuestro alineamiento correspondiente a la calle A. Bueno, ya tenemos nuestro estilo de etiqueta configurado, nuestro PK principal y nuestro PK secundario. Como podemos observar, tenemos en nuestro PK principal un intervalo de 10 metros y en marca nuestro PK secundario intervalo de 5 metros. Bueno, si observamos nuestra parcela podemos observar que ya se ha dividido en dos. Bueno, y automáticamente cuando creemos el alineamiento de la calle B se va a dividir en 3 y lo mismo cuando creemos el alineamiento de la calle C, ¿vale? Siempre que se va a ejecutar un proyecto, un diseño de una urbanización, lo primero que se realiza son las vías para tener en cuenta el ancho de las vías y con base a este ancho se genera la división de las manzanas. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es las vías y automáticamente generamos la división de las manzanas. Ahora procedemos a crear el alineamiento de la calle B. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a crear alineación a partir de objetos, seleccionamos, damos Enter y verificamos la dirección, ¿vale? Como ya sabemos que la calle A va a mandar sobre la calle B y la calle C, es decir, nuestro alineamiento B va a dirigirse hacia nuestro alineamiento A. Bueno, es decir, la dirección es correcta, damos nuevamente Enter. Nombre de alineamiento será alineamiento calle B, tipo será eje, descripción opcional, emplazamiento 1, estilo, ya tenemos el estilo creado y capa, procedemos a seleccionar la capa que tenemos creada para nuestros alineamientos. Bueno, trabajaremos todos los alineamientos sobre la misma capa. Damos a aceptar y nuevamente aceptar.
Conjunto de etiquetas de alineación, el estilo que tenemos creado, deseleccionamos esta opción y damos a aceptar y automáticamente se genera el alineamiento correspondiente a la calle B. Como lo comentaba anteriormente, podemos observar que ya tenemos nuestra parcela dividida en 3. Bueno, ahora procedemos a crear el alineamiento correspondiente a la calle C. Hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos, damos Enter, verificamos la dirección. Acá podemos observar la flecha que tenemos en la curva de entrada y salida a nuestra vía principal. La dirección es correcta, damos Enter y procedemos a configurar los parámetros. Nombre será alineamiento calle C, tipo eje, emplazamiento será 1. Estilo de alineación será el estilo que tenemos creado para este alineamiento, y en capa procedemos a seleccionar la capa que tenemos creada para nuestros alineamientos. Damos a aceptar. Conjunto de etiquetas de alineación será el conjunto que tenemos creado y damos a aceptar y automáticamente se genera el alineamiento correspondiente a la calle C. Bueno, ya tenemos nuestros alineamientos creados y como podemos observar tenemos nuestra parcela dividida en 1, 2, 3, 4 y 5 manzanas por las cuales va a estar compuesta esta urbanización. Bueno, ahora vamos a crear el ancho de nuestras vías. Bueno, para que al momento de crear la sección típica ya tengamos claridad sobre cuál va a ser el ancho de nuestros carriles, cuál va a ser el ancho de la cuneta con el bordillo y de nuestro andén. Bueno, en esta urbanización se van a manejar las vías con un carril de 3.60, luego tendremos una cuneta con su bordillo y un andén de 1.80, ¿sí? Para un total de plataforma de 12 metros, ¿vale? Esta información, digamos, a ver, se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos realizando este ancho si esto lo hacemos es en la sección típica y luego generamos el corredor vial y ya tenemos el ancho de las vías? Sí, pero como estamos trabajando sobre una urbanización, es decir, debemos de tener claridad sobre este tema para que al momento de crear nuestra sección típica ya nos encaje con la información que tenemos en planta. Bueno, para generar el ancho de las vías, nuestros pasos, nuestra servidumbre, vamos a la pestaña de parcela, desplegamos y vamos a la opción crear servidumbre de paso. Nos pide seleccionar las parcelas, vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4 y seleccionamos la parcela número 5 y damos Enter. Se nos desplegará la siguiente ventana. En esta ventana procedemos a configurar el desfase desde alineación y el radio de empalme en intersecciones. Bueno, como tenemos claridad que tenemos una plataforma de 12 metros en total, tendremos un desfase desde alineación de 6 metros, ¿vale? Radio de empalme en intersecciones vamos a dejar un radio de 5 metros, ¿vale? Cuando estemos creando las intersecciones vamos a manejar este mismo tipo de radio para que no nos colisionen nuestras vías con el lote y automáticamente se genera la división de cada una de las manzanas respetando el ancho de las vías que acabamos de configurar. Bueno, ahí podemos observar el límite de cada manzana. Mira que no nos está generando los accesos viales correspondientes al alineamiento A y parte del alineamiento C. Esto sucede porque algún alineamiento se encuentra por fuera de la intersección con la parcela. Bueno, vamos a verificar nuestro alineamiento A y mira que acá tenemos el error. Nuestro alineamiento se encuentra por fuera del límite de la parcela. Bueno, vamos a ajustar nuestro alineamiento a donde corresponde y procedemos a crear nuevamente la servidumbre de paso. Bueno, para ello vamos nuevamente a la pestaña de parcela, crear servidumbre de paso y seleccionaremos nuevamente cada una de las parcelas. Bueno, seleccionamos, damos Enter. Como ya tenemos la configuración realizada, simplemente damos aceptar y podemos observar que ya se ha generado la servidumbre de paso correspondiente al alineamiento A
y parte del alineamiento C. Bueno, ya tenemos nuestros accesos viales creados. Bueno, con el ancho que acabamos de configurar, que igualmente podemos validarlo. Vamos a dirigirnos a la pestaña de anotar y vamos a verificar que tengamos el ancho que acabamos de ingresar, ¿vale? Vamos a seleccionar acá y seleccionaremos perpendicular acá y ahí podemos validar que tenemos un ancho de 12 metros en total. Bueno, que corresponde al ancho total de las vías. Bien, ya tenemos nuestros alineamientos creados y ya tenemos los anchos de las vías y tenemos la división de las manzanas. Bueno, ya luego sería crear la lotización de cada una de las manzanas, que eso sí ya lo haremos más adelante. Igual en unos videos anteriormente explicaba cómo realizar este tema. Bueno, ahora vamos a continuar con la identificación del punto de inserción. Bueno, es decir, si miramos las abscisas podemos validarlo, es decir, si yo quiero saber en qué punto se está intersectando nuestro alineamiento B con el alineamiento A, pues puedo hacerlo también por las abscisas, ¿vale? Tengo la abscisa 0 más 0,40, simplemente lo que hago es acotar qué distancia tengo entre la abscisa 0 más 0,40 a la intersección y bueno, ahí se está intersectando en la abscisa 0 más 43.485. Bueno, podemos hacerlo de esta forma, pero como diríamos por ahí, esto es un poco pedaleado, ¿vale? Y que al momento cuando generemos los perfiles, generemos las rasantes, es importante tener visibilidad sobre esta información para poder validar la elevación que tengamos en la rasante de la calle A. Bueno, debemos de tener presente que la calle A va a mandar sobre la calle B y la calle C, ¿vale? Es decir, en este punto de intersección necesitamos validar qué elevación va a tener la rasante de la calle A en este punto para poder empalmar la calle B, ¿vale? Y que no tengamos inconveniente al momento de crear los corredores viales, ¿vale? El diseño geométrico vial en total. Para poder identificar correctamente estos puntos de intersección vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seleccionar nuestro alineamiento A y vamos a dirigirnos a la opción añadir etiquetas. Tenemos varias opciones para añadir tipos de etiquetas, pero la etiqueta que nos sirve en este momento es la de PK y desfase. Seleccionamos, luego nos pide seleccionar el punto donde vamos a insertar la etiqueta, va a ser el punto de intersección. Bueno, seleccionamos, clic doble vez y podemos observar que automáticamente se inserta la etiqueta, ¿vale? Vamos a desplazar la etiqueta por acá para visualizarla un poco mejor. Acá la etiqueta nos indica el nombre del alineamiento calle A, y nos indica que se está intersectando con el alineamiento B en la abscisa 0 más 0,43.49. Bueno, haremos el mismo procedimiento con el alineamiento B. Seleccionamos el alineamiento y vamos a la etiqueta de PK y desfase y vamos a seleccionar el mismo punto de intersección. Bueno, ya que en este punto es donde se están intersectando los dos alineamientos. Damos doble clic y automáticamente se inserta la etiqueta correspondiente a la intersección del alineamiento B con el alineamiento A, ¿vale? Ahí tenemos el nombre del alineamiento calle B, y nos indica que se está intersectando en la abscisa 0 más 0,56.84. Bueno, este dato es importante, como lo comentaba anteriormente, cuando creemos los perfiles longitudinales y procedamos a crear las rasantes, no tenemos que empezar a buscar la elevación, sino simplemente ingresamos esta abscisa y procedemos a crear una etiqueta de elevación, que eso lo veremos en el próximo video. Bueno, haremos el mismo procedimiento con el alineamiento C y el alineamiento A. Bueno, seleccionamos nuevamente el alineamiento A, vamos a añadir la etiqueta, procedemos a seleccionar el punto de intersección, seleccionamos, doble clic,
y automáticamente se inserta la etiqueta correspondiente a la abscisa en la cual se está intersectando nuestro alineamiento A con nuestro alineamiento C. Damos doble clic y ahí tenemos la etiqueta. Vamos a desplazarla un poco hacia un costado. Seleccionamos y la desplazaremos. Vamos a llevarla por acá. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el alineamiento C. Vamos a añadir el mismo tipo de etiqueta. Seleccionamos, doble clic y tenemos la etiqueta correspondiente a la intersección de nuestro alineamiento B con el alineamiento A. Alineamiento C. La etiqueta correspondiente al alineamiento A nos indica que se está intersectando con el alineamiento C en la abscisa 0 más 0,84.41. Y la etiqueta correspondiente al alineamiento C nos indica que se está intersectando con el alineamiento A en la abscisa 0 más 0,71.58. Bueno, estos datos son muy importantes. Ya tenemos nuestros alineamientos creados, tenemos el ancho de la vía definidos y ya tenemos la división de las manzanas creados. Bueno, ahora procedemos a crear el tipo de curva que corresponde a esta curva que tenemos a la entrada y salida a nuestra vía principal. Bueno, mi gente, para tener mayor claridad sobre los tipos de curvas, voy a anexar un video que ya tengo creado. Este video ya está publicado, que tiene como nombre cómo crear alineamientos y tipos de curvas. Bueno, ya que en este diseño no tenemos curvas, ya que las calles son rectas, anexaré este video para que tengamos claridad sobre este tema. Nos veremos en la segunda sección. Ahora procedemos a generar las curvas. En nuestra primera curva vamos a crear una curva circular libre entre dos tangentes. Para ello seleccionamos el alineamiento. Luego vamos a editor de geometría. Se nos desplegará la siguiente ventana. En esta ventana vamos a esta opción, desplegamos, y vamos a la opción empalme de curva libre entre dos entidades y un radio. Damos clic y nos pide seleccionar la primera entidad, luego la siguiente entidad. Luego nos indica el ángulo de solución de la curva, mayor o menor que 180, menor que 180, y luego nos pide especificar el radio de curva. Ponemos un radio de 200 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva circular libre entre dos tangentes. En esta curva vamos a crear un estilo de curva espiral libre entre dos tangentes. Para ello vamos a esta opción, desplegamos y vamos a la opción curva con espirales libres entre dos tangentes. Damos clic y nos pide seleccionar la primera entidad, luego nos pide seleccionar la segunda entidad. Seleccionamos. Luego nos pide especificar la longitud de espiral de entrada. Colocaremos una longitud de 180, damos Enter. El ángulo de solución de curva menor que 180 y luego nos pide especificar la longitud de espiral de salida. Colocaremos 180 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva tipo espiral libre entre dos tangentes. Acá podemos visualizar los puntos de las curvas. Al inicio de la curva nos aparece un punto con una etiqueta TS. Esto nos quiere decir que venimos desde una tangente y continuamos con una espiral. Luego encontraremos en la mitad de la curva el punto con una etiqueta SS. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con otra espiral, porque estamos hablando de una curva espiral libre entre dos tangentes. Y al finalizar la curva encontraremos un punto con una etiqueta ST. Esto nos indica que salimos de una espiral y continuamos con una tangente. Bien, en la siguiente curva vamos a crear un estilo de curva
espiral, curva circular, espiral libre entre dos tangentes. Vamos a esta opción, desplegamos y vamos a la opción espiral, curva, espiral libre entre dos entidades. Seleccionamos, nos pide seleccionar la primera entidad, luego nos pide seleccionar la siguiente entidad. Seleccionamos el ángulo de solución de curva, mayor o menor que 180, menor que 180. Luego nos pide especificar el radio. Colocaremos un radio de 200, damos Enter. Luego nos pide la longitud de espiral de entrada, colocaremos 150, damos Enter. Y luego nos pide la longitud de espiral de salida, colocaremos 150 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva tipo espiral, curva circular, espiral libre entre dos tangentes. Acá podemos visualizar cada uno de los puntos de la curva. Al inicio de la curva nos aparece un punto con la etiqueta TS. Como les explicaba ahora en la curva anterior, esto nos indica que venimos con una tangente y continuamos con una espiral. Acá encontraremos el siguiente punto con una etiqueta SC. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con una curva circular. Luego encontramos el punto con la etiqueta CS. Esto nos indica que salimos de la curva circular y continuamos con una espiral. Y al finalizar la curva encontraremos un punto con la etiqueta ST. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con una tangente. Bien, ya hemos generado nuestras tres curvas correspondientes al alineamiento. Ahora procedemos a generar las etiquetas del alineamiento. Para ello seleccionamos el alineamiento. Vamos a la opción añadir etiquetas, desplegamos y vamos a la opción segmento múltiple. Nos pide seleccionar nuevamente el alineamiento, lo seleccionamos y damos Enter. Y automáticamente se nos han generado estas etiquetas, ¿sí? Acá podemos observarlas tanto en las curvas como en las líneas. Ahora procedemos a generar las tablas con la información del alineamiento. En este caso vamos a crear dos tipos de tablas. Una tabla con la información sobre las líneas del alineamiento y otra tabla con la información sobre las curvas del alineamiento. Para ello seleccionamos el alineamiento y vamos a añadir tablas, desplegamos y se nos desplegarán cuatro opciones. La primera, añadir tabla de líneas, la segunda, añadir tabla de curvas, la tercera, añadir tabla de espiral y la cuarta, añadir tabla de segmentos. En este caso vamos a crear una tabla con la información sobre las líneas. Damos clic, se nos desplegará esta ventana. En esta ventana vamos a la opción donde nos dice no hay indicadores seleccionados, damos clic y esto nos permite seleccionar cada una de las etiquetas de las líneas. Vamos a nuestra primera línea, luego vamos a la segunda línea, luego igualmente con la tercera línea, y por último la cuarta línea del alineamiento. Seleccionamos y damos Enter. Luego damos clic en la opción convertir todos los estilos de etiquetas seleccionados a modo de indicador. Damos clic y se nos desplegará esta ventana. Podemos crear una capa, modificar lo que queramos. En este caso dejaremos por defecto y damos aceptar. Y nos pide seleccionar el lugar de visualización de nuestra tabla, colocaremos por acá y ahí tenemos nuestra tabla con la información sobre las líneas. Tenemos la cantidad de líneas, las longitudes, las direcciones y cada una de las coordenadas de los puntos geométricos. Acá nos indica L1, L2, L3 y L4. Esto hace referencia a las líneas del alineamiento. Si vamos a L4, vamos a la última línea del alineamiento y podemos observar que contamos con el L4. Esta sería nuestra línea L4. Bien, ahora procedemos a generar la tabla con las curvas del alineamiento. Seleccionamos nuevamente el alineamiento,
vamos a añadir tablas y añadiremos la tabla de curvas. Damos nuevamente donde nos indica no hay indicadores seleccionados y seleccionaremos todas las etiquetas correspondientes a las curvas del alineamiento. En este caso será esta etiqueta, la primera curva. En la segunda curva tenemos esta etiqueta, tenemos la siguiente, y en la tercera curva tenemos 3 etiquetas, las seleccionamos y damos Enter. E igualmente damos en la opción convertir todos los estilos de etiquetas seleccionados a modo indicador, damos aceptar y procedemos a colocarla en el lugar que queremos visualizarla y damos clic y ahí podemos observar la tabla de curvas de alineamiento con toda la información, tanto la cantidad de curvas, el estilo, los radios, las longitudes, las direcciones y las coordenadas.